mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, yo las conozco y ellas me siguen. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo: ay de ustedes, fariseos, porque pagan diezmo hasta la hierbabuena, de la ruda y de toda la verdura, pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios. Esto debían practicar sin descuidar aquello. Ay de ustedes, fariseos, porque le gusta ocupar los lugares de honor en la sinagoga y que le hagan reverencia en las plazas. Ay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven, sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta. Entonces tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo: Maestro, al hablar así nos insulta también a nosotros. Entonces Jesús le respondió: ay de ustedes también, doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor pide en el fondo que nosotros seamos personas de recta conciencia, y esta recta conciencia implica una coherencia entre las actitudes morales, el pensamiento y la forma de ser y de actuar. Y por eso Él sobre todo ataca a los fariseos, pero no en el sentido confrontativo, sino exhortativo, porque Él no quería nada en contra de nadie, sino quería que todos pudieran descubrir la esencia de la ley, la esencia del amor, la esencia de la presencia de Dios hecho carne entre los hombres, es decir, el misterio de su presencia, el Hijo de Dios hecho carne, el verdadero Dios, el verdadero hombre, y allí que estaba acompañando a su pueblo para salvarlo. Por eso las palabras de Jesús no son de carácter polémico, confrontativo, como pudiera ser y como el maestro de la ley casi le reclama, sino que lo hace de una forma exhortativa. Cuando uno quiere animar a otra persona, le habla un poquito fuerte, pero no deja de tener el cariño, no deja de tener el aprecio, no deja de tener el amor, y en el caso de Jesús también la compasión misericordiosa de tratar de salvar a todos sin distinción, para permitir que todos puedan recibir de Dios esa capacidad de luz interior. Y por eso Pablo en la carta a los romanos nos recuerda también que nosotros estamos llamados a asumir la consecuencia de lo que hacemos, porque todo lo que nosotros hacemos tiene su implicación, su consecuencia, y por lo tanto eso podrá tener fruto positivo como también fruto negativo en el caso que son actitudes y actos totalmente equivocados y fuera de la ley de Dios. El Señor nos invita, como hace Pablo, a descubrir nuestra dureza de corazón, un corazón empedernido, es decir, duro como la piedra, que va acumulando castigo para el día del castigo. Pero lo que en realidad el Señor quiere que todos busquemos la gloria de Dios y el honor que nunca se acaba, para vencer todo egoísmo, toda rebelión, toda mentira, toda injusticia, porque todas esas actitudes al final de la cuenta llegan a tener sus consecuencias personales, comunitarias, históricas, y pueden afectar inclusive a todos los pueblos. Por eso nosotros sabemos que la palabra de Jesús es eterna, porque es una palabra que ha venido para todas las generaciones, para todas las épocas, para cualquier lugar donde realmente el hombre puede estar, por un lado, en la búsqueda de la verdad, y por el otro lado, rechazando la verdad y buscando su propia verdad. Cuando nosotros nos ponemos en esa actitud de buscarnos a nosotros mismos,
Es allí donde empezamos a tener los problemas y las dificultades, porque vamos perdiendo la capacidad del discernimiento. Discernir qué es lo que es propio y lo que no es propio. Si nosotros nos basamos sobre nosotros mismos, claro, lo que es propio es lo que a mí me conviene. Pero si nosotros nos basamos en esa visión ampliada del amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, nosotros tenemos una condición de una posibilidad de crecer en la conciencia, agigantar nuestro corazón, profundizar todo lo que nosotros podemos llegar a hacer y hacer para promover esa verdad absoluta. Y eso significa, queridos hermanos, tener una actitud de sinceridad. Esa sinceridad que equivale justamente a la transparencia. Esa transparencia que se logra únicamente con esa actitud de examen de conciencia donde la verdad de Dios me pone a mí a descubrir mi propia verdad. Y mi propia verdad es siempre la que está relacionada con la verdad del otro y con la verdad de Dios en absoluto. Y por eso es un camino de concientización, diríamos. Es un camino donde vamos descubriendo nuestra propia mentalidad, pero ya no a la luz de nosotros mismos, sino a la luz del Evangelio. Y por eso Jesús le dice a los fariseos que son como sepulcros que no se ven, sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta. Es decir, sepulcros que han dejado de tener su propia función, que honrar los muertos, sino sepulcros que prácticamente se han vuelto obsoletos y que han desaparecido dentro de un desgaste de la cotidianidad de la vida que no permite a nadie discernir quién es quién. Si vivimos por Cristo, nosotros viviremos para siempre. Si nosotros morimos por Cristo, con más razón tendremos el camino de la eternidad. Pero si nosotros dejamos de tener un significado pleno de nuestra vida y de nuestra muerte, lo que es la realidad de la resurrección, no la tendremos y no podremos ser un sepulcro que se abra como el sepulcro de Cristo para liberar el alma y permitirle al alma unirse a la gloria de Dios en el cielo. Pero evidentemente el discurso y la forma de expresar de Jesús sí podía producir disensión, molestia. Y a pesar de que Jesús trataba de toda forma hacerlo con el máximo cariño, el máximo respeto de la otra persona. Nosotros no podemos imaginarnos en su tracalero a un Jesús que rompiera la regla de lo que es el buen tratarnos unos con otros, pero evidentemente también ese sentido profético que lo impulsaba a ayudar a los demás a descubrir su propia falacia, a ayudar a los demás a descubrir su propio autoengaño, a ayudar a los demás a darse cuenta que lo esencial es la vida interior unida a Él y no la vida exterior solamente como una pura apariencia, una pura formalidad, para que todos los demás puedan decir, oh, ¿cómo está usted? ¿Cómo va? Pase adelante, ocupar los primeros puestos, como dice justamente el Evangelio de hoy. Queridos hermanos, aprendamos a no ser con esa actitud farisaica que puede realmente destruir la fe, destruir la esperanza y no tener ningún tipo de obras de misericordia y de caridad, porque todos siempre, si permanecemos en esa actitud doble, no tendrá nunca un significado pleno en el amor de Cristo. Sí, queridos hermanos, el amor de Cristo sobrepasa todo. Dejémonos regañar por la palabra, dejémonos exhortar por la palabra para que sí podamos cumplir la palabra como el Señor quiere que la hagamos. Amén.